Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Caridad Cristiana, una exhortación a la generosidad y cuidado del pobre, por Jonathan Edwards. En esta audiolectura, Edwards aborda este tema tan importante y poco considerado el día de hoy por el cristiano. ¿Cómo debemos ayudar y cuidar al hermano con necesidad? ¿Debemos dar a todo el que nos pida? Estas y otras preguntas que rodean este tema son abordadas de una manera bíblica. Acompáñanos a escuchar esta edificante lectura. Esperamos les sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Si hay entre ustedes un pobre de uno de sus hermanos en alguna de sus ciudades, en la tierra que el Señor su Dios les da, no endurecerán su corazón, ni cerrarán su mano a su hermano pobre. Más bien, le abrirán la mano y le prestarán con diligencia lo que necesite. Cuídense de que no haya en su corazón un pensamiento perverso, diciendo, se acerca el séptimo año, el año de la remisión, y que miren con malos ojos a su hermano pobre, y no le den nada y él clame al Señor contra ustedes, y sea pecado para ustedes. Le darán con diligencia, y no se les entristecerá el corazón al darles, porque por esto el Señor su Dios los bendecirá en todas sus obras y en todo lo que emprendan. Porque nunca faltarán pobres de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás ampliamente tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. 1. Las palabras explicadas. El deber aquí ordenado es dar a los pobres. Si hay entre ustedes un hombre pobre de uno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Sin falta le darás. Aquí por tu hermano pobre se debe entender lo mismo que en otros lugares se quiere decir por prójimo. Se explica en Levítico 25:35 que significa no solo a los de su propia nación, sino incluso a extranjeros y peregrinos. Y si tu hermano empobrece y cae en decadencia contigo, entonces lo socorrerás. Sí, aunque sea un extranjero o un peregrino. De hecho, los fariseos lo interpretaron para significar solo a uno de su propia nación. Pero Cristo condena esta interpretación, Lucas 10:29, y enseña, en contradicción con su opinión, que las reglas de la caridad en la ley de Moisés deben extenderse a los samaritanos, que no eran de su nación, y entre quienes y los judíos había la más amarga enemistad, y que eran un pueblo muy problemático para los judíos. Dios nos indica cómo debemos dar en tal caso, a saber, con generosidad y buena voluntad. Debemos dar abundantemente y en cantidad suficiente para suplir las necesidades del pobre. No cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás la suya y le prestarás lo que necesite. Versículos 7-8. Y nuevamente, en el versículo 11, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Debemos dar voluntariamente y sin rencor. No endurecerás tu corazón a tu hermano pobre, ni se te entristecerá el corazón cuando le des. Versículo 10. También podemos observar cuán perentoriamente se impone este deber y cuánto se insiste en él. Se repite una y otra vez, y se ordena con los términos más enérgicos. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás la mano. Sin falta le darás. Yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado. Versículos 7, 8, 10, 11. Además, Dios advierte estrictamente contra las objeciones. Cuídate de que no haya en tu corazón un pensamiento perverso, diciendo, el séptimo año, el año de la remisión, está cerca. Y si miras con malos ojos a tu hermano pobre, no le das nada, y él clame al Señor contra ti, y sea pecado para ti. Versículos 9. El asunto concerniente al séptimo año, o año de remisión, era el siguiente. Dios había dado a Israel una ley que establecía que cada séptimo año sería un año de remisión, que si alguien había prestado algo a un vecino pobre, si éste no había podido devolverlo antes de ese año, el primero debía restituirlo y no exigírselo a su vecino, sino dárselo. Por lo tanto, Dios advierte a los hijos de Israel que no se opongan a ayudar a sus vecinos pobres, ya que el año de la remisión estaba cerca y era improbable que pudieran reembolsarlo antes de ese momento,
y entonces lo perderían por completo, porque entonces estarían obligados a restituirlo. Dios previó que la maldad de sus corazones estaría muy dispuesta a presentar tal objeción, pero les advierte con mucha severidad que no sean más reacios a suplir las necesidades de los necesitados por ello, sino que estén dispuestos a darles. Haced el bien y prestad, sin esperar nada a cambio. Lucas 6:35. Los hombres son sumamente propensos a objetar tales deberes, de los cuales Dios habla aquí como una manifestación de la maldad de sus corazones. Cuídate de que no haya en tu corazón un solo pensamiento perverso. La advertencia es muy estricta. Dios no solo dice, cuídate de no negarte a darle, sino, cuídate de no tener ni un solo pensamiento de objeción, derivado de una reticencia a la liberalidad. Dios advierte contra los inicios de la falta de caridad en el corazón y contra cualquier cosa que tienda a la abstención de dar. Y no le das nada, y Él clama al Señor contra ti, y te es pecado. Dios les advierte de la culpa que podrían acarrear sobre sí mismos por esto. Podemos observar aquí varias exigencias de este deber. Hay una razón implícita en que Dios llama a quien está necesitado nuestro hermano. No cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Cuídate de no mirar con malos ojos a tu hermano pobre. Abrirás tu mano a tu hermano. Versículos 7, 9, 11. Debemos considerarnos parientes de toda la humanidad, pero especialmente de aquellos que pertenecen al pueblo visible de Dios. Debemos considerarlos hermanos y tratarlos como tales. Seremos verdaderamente viles si no estamos dispuestos a ayudar a un hermano necesitado. Otra exigencia de este deber es la promesa de Dios, de que, por ello, nos bendecirá en todas nuestras obras y en todo lo que emprendamos. Una promesa de que no perderemos, sino que ganaremos con ello. Versículo 10. Otra es que nunca nos faltarán objetos apropiados de nuestra caridad y generosidad, porque nunca faltarán pobres de la tierra. Esto dice Dios a la iglesia judía, y Cristo dice lo mismo a la iglesia cristiana. Siempre tendréis pobres con vosotros. Mateo 26:11. Esto sirve para eliminar la excusa que las personas poco caritativas estarían dispuestas a usar para no dar, por no encontrar a nadie a quien dar, por no ver a nadie necesitado. Dios elimina tal excusa al decirnos que Él, en su providencia, dispondrá que su pueblo, en todas partes y en todas las épocas, tendrá ocasión de ejercer esa virtud. De este relato se desprende claramente la doctrina de que es deber absoluto e indispensable del pueblo de Dios dar generosa y voluntariamente para suplir las necesidades de los necesitados. Pero más particularmente, abundantemente. Es deber del pueblo de Dios dar abundantemente para el propósito antes mencionado. Se manda una y otra vez en el texto. Abrirás tu mano a tu hermano pobre. Versículos 8 al 11. Simplemente dar algo no es suficiente. No responde a la regla ni se ajusta al santo mandato de Dios, pero debemos abrir nuestra mano. Lo que damos, considerando las necesidades de nuestro prójimo y nuestra capacidad, debe ser lo que podría llamarse una dádiva liberal. Lo que se entiende en el texto por abrir la mano, con respecto a los que pueden, se explica en el versículo 8. Le abrirás tu mano, y sin falta le prestarás lo que necesite, en lo que necesite. Al prestar aquí, como es evidente en los dos versículos siguientes, y como acabamos de mostrar, no solo se refiere a prestar para recibir de nuevo. La palabra prestar en las Escrituras se usa a veces para dar, como en Lucas 6:35. Haced el bien y prestad, no esperando recibir nada a cambio. Se nos manda, por lo tanto, dar a nuestro prójimo pobre lo suficiente para su necesidad. No debe haber nadie que viva en la miseria entre el pueblo visible de Dios que sea capaz, a menos que sea en caso de ociosidad, prodigalidad o algún caso similar que la palabra de Dios exceptúe. Se dice que los hijos de Israel debían prestar a los pobres y en el año de remisión debían liberar lo que habían prestado, salvo cuando no hubiera pobres entre ellos. Se traduce en el margen, para que no haya pobres entre ustedes, es decir, deben suplir las necesidades de los necesitados, de tal manera que no haya nadie entre ustedes en la miseria. Esta traducción parece ser la más probable, porque Dios dice que no habrá un momento en que no haya pobres que sean objetos apropiados de caridad.
Cuando las personas dan con mucha moderación, no es una manifestación de caridad, sino de un espíritu contrario. Por lo tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a vosotros y prepararan con antelación vuestra generosidad, de la cual ya habíais hablado, para que estuviera lista como cuestión de generosidad y no de avaricia. Segunda de Corintios 9:5. El apóstol aquí llama a una contribución muy frugal, asunto de avaricia. B. De forma voluntaria. Es deber del pueblo visible de Dios, dar para el sustento de los necesitados, con generosidad y sin rencor. No cumple en absoluto la regla a la vista de Dios si se hace con rencor interior o si el corazón está dolido y le duele interiormente dar lo que da. Sin falta darás, dice Dios, y no se te entristecerá el corazón. Dios mira el corazón, y la mano no es aceptada sin él. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Este es un deber que el pueblo de Dios tiene una obligación muy estricta. No es solo digno de elogio ser bondadoso y generoso con los pobres, sino un deber ineludible, tan ineludible como orar, asistir al culto público o cualquier otra cosa, y descuidarlo acarrea gran culpa. 2. La obligación de los cristianos. Este deber es un mandato absoluto y se insiste mucho en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos un mandato en la Biblia, expresado con mayor firmeza y urgencia que el de dar a los pobres? Tenemos la misma ley, expresada de manera positiva, en Levítico 25:35. Si tu hermano empobrece y se encuentra en situación de pobreza contigo, le socorrerás. Aunque sea forastero o peregrino, podrá vivir contigo. Y en el versículo 38, Dios lo refuerza diciendo, Yo soy el Señor tu Dios. Se menciona en las Escrituras no solo como un deber, sino como un gran deber. De hecho, generalmente se reconoce como un deber ser bondadoso con los necesitados. Pero muchos no parecen considerarlo un deber de gran importancia. Sin embargo, se menciona en las Escrituras como uno de los deberes más importantes y esenciales de la religión. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Aquí, amar la misericordia se menciona como una de las tres grandes cosas que constituyen la suma de toda religión. Así, el apóstol Santiago lo menciona como una de las dos cosas en las que consiste la religión pura e inmaculada. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Así que Cristo nos dice que es uno de los asuntos más importantes de la ley. Habéis dejado de lado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que es algo más importante y esencial que la asistencia a las ordenanzas externas del culto. Misericordia quise, y no sacrificio. Oseas 6:6, Mateo 9:13 y 12:7. Conozco pocos deberes que se nos insistan tanto, se nos insten tanto y se nos insten tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como este deber de la caridad hacia los pobres. Considerando el estado general de la humanidad, es sumamente razonable, considerando el estado general y la naturaleza de la humanidad. Esto hace que sea sumamente razonable que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues los hombres están hechos a imagen de nuestro Dios, y por ello son dignos de nuestro amor. Además, todos estamos estrechamente unidos por naturaleza. Todos tenemos la misma naturaleza, facultades, disposiciones, deseos de bien, necesidades, aversión a la miseria, y somos de una misma sangre, y subsistimos gracias a la sociedad y la unión mutua. Dios nos ha creado con una naturaleza tal que no podemos subsistir sin la ayuda mutua. En este sentido, la humanidad es como los miembros del cuerpo natural. Uno no puede subsistir solo sin la unión y la ayuda de los demás. Ahora bien, este estado de la humanidad demuestra cuán razonable y adecuado es que los hombres amen a su prójimo, y que no debemos mirar cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás.
Filipenses 2:4. Un espíritu egoísta es muy inapropiado para la naturaleza y el estado de la humanidad. Quien solo se preocupa por sí mismo y nada por su prójimo merece ser privado del beneficio de la sociedad humana y abandonado a las fieras para subsistir como pueda. Un espíritu codicioso y retraído es más propio de los lobos y otras bestias de presa que de los seres humanos. Amar al prójimo como a nosotros mismos es la suma de la ley moral respecto a nuestros semejantes, y ayudarlos y contribuir a su alivio es la expresión más natural de este amor. Es vano fingir amor hacia el prójimo cuando nos resulta doloroso ceder algo a cambio de su ayuda en momentos de calamidad. Quienes aman solo de palabra y con la lengua, y no con hechos, carecen de amor verdadero. Cualquier declaración sin ella es una vana pretensión. Negarse a dar a los necesitados es irrazonable porque, al hacerlo, tratamos a los demás de forma contraria a lo que desearíamos que nos trataran en circunstancias similares. Somos muy conscientes de nuestras propias calamidades y, cuando sufrimos, estamos dispuestos a pensar que nuestra situación requiere la compasión y la ayuda de los demás. Y estamos dispuestos a considerar con dureza que otros no se nieguen a sí mismos para ayudarnos en momentos de dificultad. B. Considerando nuestras circunstancias bajo el Evangelio. Es especialmente razonable, considerando nuestras circunstancias bajo una dispensación de gracia como la del Evangelio. Consideremos cuánto ha hecho Dios por nosotros, cuánto nos ha amado, lo que nos ha dado cuando éramos tan indignos y cuando no podía añadir nada a su felicidad por nosotros. Consideremos que la plata, el oro y las coronas terrenales, en su estima, no eran más que cosas insignificantes para darnos, y por eso nos dio a su propio Hijo. Cristo nos amó y se compadeció de nosotros cuando éramos pobres. Se entregó a ayudarnos e incluso derramó su propia sangre por nosotros sin reservas. No le importó negarse a sí mismo y pagar un alto precio por nosotros, viles y miserables, para enriquecernos y vestirnos con ropajes reales cuando estábamos desnudos, para agasajarnos en su propia mesa con exquisiteces infinitamente costosas cuando moríamos de hambre, para sacarnos del muladar, colocarnos entre los príncipes y hacernos heredar el trono de su gloria, dándonos así el gozo de la mayor riqueza y abundancia por toda la eternidad. Esto concuerda con 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Considerando todo esto, qué mal negocio será que quienes esperan compartir estos beneficios no puedan dar algo para el socorro de un vecino pobre sin resentirse, que les duela dar algo pequeño para ayudar a un compañero de servicio en la calamidad, cuando Cristo no resintió derramar su propia sangre por ellos. Qué inapropiado es para nosotros, que vivimos solo de bondad, ser crueles. ¿Qué habría sido de nosotros si Cristo hubiera sido tan ahorrativo con su sangre y tan reticente a derramarla como muchos hombres con su dinero o bienes? O si hubiera estado tan dispuesto a excusarse de morir por nosotros como los hombres suelen excusarse de la caridad al prójimo. Si Cristo hubiera objetado tales cosas, como los hombres suelen objetar a realizar obras de caridad al prójimo, habría encontrado suficientes. Además, Cristo, mediante su redención, nos ha unido en una relación más estrecha, nos ha hecho hijos de Dios, hijos de una misma familia. Todos somos hermanos, teniendo a Dios como Padre común, lo cual es mucho más que ser hermanos en cualquier otra familia. Él nos ha hecho un solo cuerpo. Por lo tanto, debemos estar unidos, procurar el bien de los demás y llevar las cargas de los demás, como es el caso de los miembros de un mismo cuerpo natural. Si un miembro sufre, todos los demás miembros llevan la carga con él. Primera de Corintios 12:26. Si un miembro está enfermo o herido, los demás miembros del cuerpo lo atenderán y lo ayudarán. Así debe ser en el cuerpo de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Apliquen estas cosas a ustedes mismos y pregúntense si no son culpables por descuidar este deber, al negar la caridad que Dios les exige hacia los necesitados. Con frecuencia se han visto obligados a examinarse para ver si viven de alguna manera que desagrada a Dios. Quizás en esos momentos nunca se les ocurrió si no son culpables por esto. Pero esta negligencia ciertamente trae culpa al alma ante los ojos de Dios, como lo evidencia el texto. Cuídate de que,
No mires con malos ojos a tu hermano pobre, ni le des nada. De lo contrario, clamará al Señor contra ti y serás culpable de pecado. Deuteronomio 15:9. ¿Y no tenemos motivos para temer que este país sea muy culpable precisamente por esto? Nos enorgullecemos de la religión, pero ¿acaso no nos avergüenzan muchos otros países? ¿Acaso no nos avergüenzan los papistas en este sentido? Hasta donde puedo comprender el tenor de la religión cristiana y las reglas de la palabra de Dios, la práctica general de la mayoría de la gente de este país no las cumple en absoluto. Hay muchos que profesan una religión elevada, pero ¿acaso no necesitan muchos de ellos que el apóstol Santiago les informe sobre la verdadera religión? Que cada uno se examine para ver si es culpable en este asunto. ¿No se han abstenido de dar al ver a su hermano en necesidad? ¿No han reprimido su compasión y se han abstenido de privarse de algo para su alivio? ¿O cuando han dado, no lo han hecho de mala gana, y no les ha dolido y afligido interiormente? Han considerado lo que han dado como perdido, de modo que lo que han dado ha sido, como lo expresa el apóstol, un asunto de codicia más que de generosidad. Segunda de Corintios 9:5. No les han sido indeseables las ocasiones de dar. No se han sentido incómodos con ellas. No han sentido una considerable reticencia a dar. No han sido propensos, por un espíritu rencoroso y retraído, a objetar, a dar y a excusarse. Cosas como estas traen culpa al alma y a menudo la maldición de Dios sobre quienes las reciben, como veremos con más detalle más adelante. 3. Una exhortación a este deber. Somos profesantes del cristianismo. Nos hacemos pasar por seguidores de Jesús y hacemos del Evangelio nuestra regla. Tenemos la Biblia en casa. No nos comportemos en este aspecto como si nunca la hubiéramos visto, como si desconociéramos el cristianismo y no supiéramos qué tipo de religión es. ¿Qué significará fingir ser cristianos y, al mismo tiempo, vivir descuidando las reglas del cristianismo que se insisten principalmente en él? Pero hay varias cosas que quisiera proponerles a su consideración. A. Lo que tienes no es tuyo. Consideren que lo que tienen no les pertenece, es decir, solo tienen un derecho subordinado. Sus bienes les fueron prestados por Dios para que los mejoren según sus indicaciones. Ustedes mismos no se pertenecen. No se pertenecen a sí mismos, pues han sido comprados por precio. Su cuerpo y su espíritu son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Y si ustedes mismos no se pertenecen a sí mismos, entonces tampoco lo son sus posesiones. Muchos de ustedes, por pacto, se han entregado a Dios y a todo lo que poseen. Han repudiado y renunciado a cualquier derecho sobre sí mismos o sobre cualquier cosa que posean, y le han dado a Dios todo el derecho absoluto. Y si son verdaderos cristianos, lo han hecho de corazón. Tu dinero y tus bienes no te pertenecen. Solo te han sido encomendados como mayordomos, para que los uses para aquel que te los encomendó. Hospitalizad los unos a los otros sin resentimiento. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:9-10. Un mayordomo no tiene derecho a usar los bienes de su amo para otro fin que no sea el beneficio de su amo y su familia, o según sus instrucciones. No tiene derecho a usarlos como si fueran suyos. No tiene nada que ver con ellos, solo como debe usarlos para su amo. Debe dar a cada miembro de la familia de su amo su ración de alimento a su tiempo. Lucas 12:42. Pero si en lugar de eso, acumula los bienes de su amo para sí mismo y los retiene de los de su familia, de modo que algunos miembros de la familia se ven perjudicados por la falta de alimento y ropa, es culpable de robar a su amo y malversar sus bienes. ¿Y toleraría cualquier dueño de casa a un mayordomo así? Si lo descubriera en tal situación, ¿no le quitaría sus bienes y los confiaría al cuidado de otro mayordomo, quien debería dar a cada miembro de su familia su porción de alimento a su debido tiempo? Recuerden que todos debemos rendir cuentas de nuestra administración y de cómo hemos dispuesto de los bienes que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos. Y sí, cuando nuestro Señor venga a ajustar cuentas con nosotros, se descubre que hemos negado a algunos miembros de su familia la debida provisión mientras hemos acumulado para nosotros mismos, como si fuéramos los dueños de los bienes de nuestro Señor. ¿Qué cuenta daremos de esto? B. Dar a los demás es darle al Señor.
Dios nos dice que considerará lo que se hace en caridad a nuestros vecinos necesitados, como si se le hiciera a Él, y lo que se les niega, como si se le negara a Él. El que se apiada del pobre, presta a Jehová. Proverbios 19:17. Dios se ha complacido en hacer de nuestros vecinos necesitados sus receptores. En su infinita misericordia, se ha interesado tanto en su caso, que considera lo que se les da en caridad como si se le diera a Él mismo. Y cuando les negamos lo que sus circunstancias exigen de nosotros, considera que con ello le robamos su derecho. Cristo nos enseña que, en este caso, debemos considerar a nuestros hermanos cristianos como a Él mismo, y que nuestra generosidad o privación de ellos se interpretará como si así lo hiciéramos con Él. Cristo dice a los justos a su diestra, que habían suplido las necesidades de los necesitados. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. De igual manera, dice a los malvados que no mostraron misericordia con los pobres. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Ahora bien, ¿qué mayor cumplimiento de este deber se puede concebir, o es posible, que Jesucristo considere nuestro trato bondadoso y generoso, o cruel y poco caritativo, con nuestros vecinos necesitados como un trato hacia Él mismo? Si Cristo mismo estuviera en la tierra y viviera entre nosotros en un cuerpo frágil como lo hizo una vez, y se encontrara en circunstancias calamitosas y necesitadas, ¿no estaríamos dispuestos a ayudarlo? ¿Deberíamos excusarnos de ayudarlo? ¿No estaríamos dispuestos a ayudarlo para que pudiera vivir libre de la pobreza angustiosa? ¿Y si hiciéramos lo contrario? ¿No nos acarrearíamos una gran culpa? ¿Y no sería justamente nuestra conducta muy resentida por Dios? Cristo estuvo una vez aquí en un cuerpo frágil, necesitó la caridad y fue sustentado por ella. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Lucas 8:2-3. Así que él todavía, en muchos de sus miembros, necesita la caridad de otros. C. Debemos cumplir con deberes difíciles en la vida cristiana. Consideren que es absolutamente necesario que cumplamos con los difíciles deberes de la religión. Dar a los pobres en la forma y medida que prescribe el Evangelio es un deber difícil. Es decir, es muy contrario a la naturaleza corrupta, a la codicia y al egoísmo que tanto abundan en el corazón perverso del hombre. El ser humano se rige por naturaleza solo por el principio del amor propio, y es difícil que los hombres, al corromper su naturaleza, se nieguen a sí mismos de sus intereses presentes, confiando en que Dios los compensará en el futuro. Pero ¿cuántas veces nos ha dicho Cristo sobre la necesidad de cumplir con los difíciles deberes de la religión, si queremos ser sus discípulos? Que debemos venderlo todo, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestras ganancias e intereses mundanos, etc. Y si este deber les parece duro y difícil, que eso no les impida hacerlo, pues han adoptado una concepción completamente errónea de las cosas, si esperan ir al cielo sin cumplir con deberes difíciles. Si esperan otra cosa que encontrar el camino a la vida por un camino estrecho. Este deber es necesario. La Escritura nos enseña que este deber tan particular es necesario. Particularmente, 1. Solo los misericordiosos obtendrán misericordia. La Escritura enseña que Dios nos tratará como tratamos a nuestros semejantes en este aspecto, y que con la misma medida con la que tratemos a los demás en este aspecto, Dios nos medirá a su vez. Esto lo afirma la Escritura en ambos sentidos. Afirma que si somos misericordiosos, Dios será misericordioso con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Con los misericordiosos te mostrarás misericordioso. Salmo 18:25. Por otro lado, nos dice que si no somos misericordiosos, Dios no será misericordioso con nosotros, y que todas nuestras pretensiones de fe y una obra de conversión no nos servirán para obtener misericordia, a menos que seamos misericordiosos con los necesitados. Porque será juzgado sin misericordia el que no haya mostrado misericordia. ¿De qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago 2, 13, 16. 2. La caridad es una parte esencial del carácter de un hombre piadoso. Esto mismo se menciona a menudo en las Escrituras, como parte esencial del carácter de un hombre piadoso. El justo hace misericordia y da. Siempre es misericordioso y presta. El bueno hace misericordia y presta. Reparte y da a los pobres. El que honra a Dios tiene misericordia de los pobres. Salmo 37, 21, 26, 105, 9. Proverbios 4:31. Proverbios 21, 26. Un hombre justo y un hombre misericordioso se usan como sinónimos. El justo perece, y los misericordiosos son arrebatados, etc. Isaías 57:1. Se menciona en el Nuevo Testamento como algo tan esencial que lo contrario no puede concordar con un amor sincero a Dios. Pero el que posee bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Primera de Juan 3, 17 y 19. Así, el apóstol Pablo, al escribir a los corintios y proponerles que contribuyeran para el sustento de los santos pobres, les dice, ¿para qué lo hace? Para poner a prueba su sinceridad. Hablo, para probar la sinceridad de vuestro amor. Segunda de Corintios 8:8. 3. Cristo juzgará respecto a esta obra. Cristo enseña que el juicio se dictará en el gran día, según las obras de los hombres al respecto. Esto nos lo enseña Cristo en el relato más detallado de los acontecimientos de ese día que encontramos en toda la Biblia. Véase Mateo 25:34. Es evidente que Cristo, de este modo, representó los procedimientos y las determinaciones de este gran día, girando en torno a este único punto, con el propósito de guiarnos a esta noción y de inculcarnos que un espíritu y una práctica caritativos hacia nuestros hermanos son necesarios para la salvación. La caridad termina en recompensa y no en pérdida. Consideren el abundante aliento que da la palabra de Dios para que no sean perdedores por su caridad y generosidad hacia los necesitados. Así como casi ningún deber prescrito en la palabra de Dios se enfatiza tanto como este, tampoco hay ninguno al que se le prometan tantas recompensas. Esta virtud, en particular, tiene promesas de esta vida y de la venidera. Si creemos en las Escrituras, cuando alguien da caritativamente a su prójimo necesitado, el que da obtiene la mayor ventaja, incluso mayor que el que recibe. Os he enseñado en todo que, trabajando así, debéis ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. El que da con generosidad es más feliz que el que recibe con generosidad. El que tiene misericordia del pobre es bienaventurado. Proverbios 14:21. Muchas personas están dispuestas a considerar perdido lo que se dona para fines caritativos, pero no debemos considerarlo así, ya que beneficia a quienes debemos amar como a nosotros mismos. Y no solo eso, sino que no se pierde si damos algún crédito a las Escrituras. Véase el consejo de Salomón en Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Al echar nuestro pan sobre las aguas, Salomón se refiere a dárselo a los pobres, como se desprende de las siguientes palabras. Da una porción a 7 y también a 8. A veces se dan aguas para personas y multitudes. Qué extraño consejo les parecería a muchos arrojar su pan a las aguas, lo cual les parecería como tirarlo. ¿Qué método más directo para perderlo que ir y arrojarlo al mar? Pero el sabio nos dice, no, no está perdido. Lo encontrarás después de muchos días. No se ha hundido, sino que lo encomiendas a la providencia. Lo encomiendas a los vientos y las olas. Sin embargo, volverá a ti y lo encontrarás después de muchos días. Aunque al principio sean muchos días, al final lo encontrarás, en el momento en que más lo necesites. Quien da al pobre, presta al Señor. Y Dios no es de los que no devuelven lo que se le presta. Si le prestas algo a Dios, lo encomiendas en manos fieles. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le pagará lo que ha dado.
Proverbios 19:17. Dios no solo te pagará de nuevo, sino que te pagará con creces. Dad y se os dará, es decir, en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. Los hombres no consideran perdido lo que se da para uso, pero lo que se da en caridad se presta al Señor, y Él lo recompensa con creces. El generoso piensa en cosas generosas, y por ellas se sustentará. Isaías 32:8. Aquí quisiera observar en particular. A. Riquezas eternas en el cielo, que si dan con un espíritu de verdadera caridad, serán recompensados con algo infinitamente más valioso que lo que dan. Riquezas eternas en el cielo. Cualquiera que dé de beber a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Dar a nuestros hermanos necesitados se llama en las Escrituras acumular tesoros en el cielo, en bolsas que no se envejecen. Vendan lo que tienen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan. Un tesoro en el cielo que no se agota, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Lucas 12:33. Cuando los hombres guardan su dinero en sus arcas, no creen que lo han tirado, sino que, al contrario, está guardado a buen recaudo. Mucho menos se desperdicia un tesoro cuando está guardado en el cielo. Lo que se guarda allí es mucho más seguro que lo que se guarda en arcas o armarios. No puedes acumular tesoros en la tierra, sin que estén expuestos a ser robados o a perder su valor. Pero allí no se acerca el ladrón, ni la polilla corrompe. Está encomendado al cuidado de Dios, y Él lo guardará para ti. Y cuando mueras, lo recibirás con un aumento infinito. En lugar de una parte de tu riqueza terrenal así otorgada, recibirás riquezas celestiales, de las cuales podrás vivir en la mayor plenitud, honor y felicidad por toda la eternidad, y nunca te faltará nada. Después de alimentar con algo de tu pan a quienes no pueden recompensarte, serás recompensado en la resurrección y comerás pan en el reino de Dios. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensarte, pues serás recompensado en la resurrección de los justos. Y uno de los que estaban sentados juntamente a la mesa, oyendo esto, le dijo, Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Lucas 14:13-15. B. Beneficios temporales. Si das a los necesitados, aunque sea por virtud moral, estarás en camino de obtener grandes beneficios en tu bienestar temporal. Quienes dan por caridad están en camino de obtener ganancias tanto aquí como en el más allá. Y quienes dan por generosidad moral reciben muchas promesas temporales. Aprendemos por la palabra de Dios que están en camino de prosperar en sus asuntos externos. Por lo general, no pierden con ello, pero reciben tal bendición que reciben el doble. Hay quienes reparten, y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero empobrecen. El alma generosa engordará, y el que saciare también será saciado. El que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 11:24-25, 28-27.
brindándoles oportunidades justas para fomentar su interés en sus tratos con los demás, guiándolos según su providencia para que logren sus designios, y por innumerables otras maneras que podrían mencionarse. ¿Cuán a menudo ocurre que un solo acto de providencia en los asuntos de un hombre aumenta su patrimonio o lo disminuye más de lo que necesitaría dar a los pobres en un año entero? La manera en que Dios bendice. Dios nos ha dicho que esta es la manera de que su bendición atienda nuestros asuntos. Sin falta le darás, y no se te entristecerá el corazón cuando le des. Porque por esto te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:10. El que tiene ojo generoso será bendecido. Proverbios 22:9. Es una evidencia notable cuán poco comprenden muchos hombres las cosas de la religión. Pretendan lo que pretendan. Cuán poco comprenden que la Escritura es la palabra de Dios, o si es que lo es, que Él dice la verdad, que a pesar de todas las promesas hechas en la Escritura de dar generosidad a los pobres, son tan reacios a este deber y tienen tanto miedo de confiarle a Dios una pequeña parte de sus bienes. La observación puede confirmar lo mismo que la palabra de Dios enseña sobre este tema. Dios, en su providencia, generalmente sonríe y prospera a aquellos hombres que tienen un espíritu liberal, caritativo y generoso. La maldición de Dios a los poco caritativos. Dios ha amenazado con maldecir a quienes no son caritativos con los pobres. El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que cierra los ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27. Se dice, el que cierra los ojos, porque así es como actúan los hombres sin caridad. Ocultan sus ojos para no ver las necesidades de su prójimo. Una persona caritativa, cuyo corazón la predispone a la generosidad y la liberalidad, tendrá una visión rápida para discernir las necesidades de los demás. No tendrá ninguna dificultad para descubrir quién está necesitado. Verá suficientes objetos de su caridad que los dejen ir a donde quieran. Pero, por el contrario, quien es tacaño, de tal manera que da algo contra su voluntad, siempre se verá desprovisto de objetos de caridad. Estos hombres se excusan con esto. No encuentran a quién dar. Cierran la vista y no ven las necesidades de su prójimo. Si se les presenta un objeto en particular, no ven fácilmente su situación. Tardan mucho en convencerse de que es objeto de caridad. Cierran la vista, y no es fácil hacerles comprender las necesidades y aflicciones de su prójimo, o al menos convencerlos de que sus necesidades son tales que deberían darle algo importante. Otros hombres, de espíritu generoso, pueden ver fácilmente los objetos de la caridad. Pero los que no son caritativos son muy incapaces de ver los verdaderos objetos de la caridad, ni de ver sus obligaciones con este deber. La razón es que son de esa clase de personas de las que habla el sabio. Ocultan sus ojos. Los hombres ven con facilidad donde quieren ver, pero donde detestan ver, ocultan sus ojos. Dios dice que quien cierra los ojos en este caso recibirá muchas maldiciones. Tal persona está en camino de ser maldecida en alma y cuerpo, tanto en sus asuntos espirituales como temporales. Ya hemos mostrado cómo quienes son caritativos con los pobres están en camino de ser bendecidos. Hay tantas promesas de la bendición divina que podemos considerarla tanto una forma de ser bendecidos en nuestros asuntos externos como sembrar semilla en un campo es la forma de tener crecimiento. Y ser codicioso y poco caritativo es tan camino a seguir con una maldición como ser caritativo es camino a seguir con una bendición. Retener más de lo que es justo tiende tanto a la pobreza como dispersar tiende a aumentar. Proverbios 11:24. Por lo tanto, si retienes más de lo que es justo, contradirás tu propia disposición y frustrarás tu propio fin. Lo que buscas al retener a tu prójimo es tu propio interés temporal y patrimonio externo. Pero si crees que las Escrituras son la palabra de Dios, debes creer que no puedes tomar un camino más directo hacia la pérdida, hacia la cruz y hacia la maldición en tu interés temporal, que este de retener algo de tu vecino indigente. Calamidades futuras. Consideren que desconocen las circunstancias calamitosas y necesitadas en las que ustedes o sus hijos pueden encontrarse. Quizás estén dispuestos a bendecirse en sus corazones, como si no existiera el peligro de verse envueltos en circunstancias calamitosas y angustiosas. Actualmente no hay perspectivas de que eso ocurra, y esperan poder proveer bien para sus hijos.
pero poco consideran el mundo cambiante e incierto en el que viven. ¿Y cuántas veces ha sucedido que los hombres han sido reducidos de la mayor prosperidad a la mayor adversidad? ¿Y cuántas veces los hijos de los ricos han sido reducidos a la más absoluta necesidad? Concordante con esto es el consejo que nos da el sabio. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Da una porción a 7, y también a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11:1-2. Desconoces las circunstancias calamitosas en las que te puedes encontrar en este mundo cambiante e incierto. Desconoces las circunstancias en las que tú o tus hijos pueden verse abocados por el cautiverio u otras providencias imprevistas. Puedes confiar en tu propia sabiduría para la prosperidad futura, pero si Dios ha ordenado la adversidad, ésta llegará. Como las nubes, cargadas de lluvia, se derraman sobre la tierra, así lo que está en el seno de la providencia seguramente se cumplirá. Y como la providencia proyecta el árbol, ya sea hacia el sur o hacia el norte, ya sea para prosperidad o adversidad, allí estará, por mucho que hagas para cambiarlo, de acuerdo con lo que el sabio observa en el capítulo 7:13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Esta consideración, de que no sabéis en qué calamidad y necesidad podéis estar vosotros mismos o vuestros hijos, tiende muy poderosamente a reforzar este deber de varias maneras. 1. Esto puede hacerte reflexionar sobre cómo se verían afectados tus corazones si así fuera. Si tú o alguno de tus hijos se viera en circunstancias como las de tus vecinos, ¿cuán doloroso sería para ti? Ahora bien, quizás digas de este y del otro pobre vecino que pueden arreglárselas bien. Si se les aprieta un poco, pueden vivir. Así puedes restarle importancia a sus dificultades. Pero si la providencia dispusiera que tú o tus hijos se viesen en las mismas circunstancias, ¿los restarías importancia entonces? ¿No usarías otro tipo de lenguaje al respecto? ¿No pensarías que tu caso es tal que requiere la bondad de tus vecinos? ¿No pensarías que deberían estar dispuestos a ayudarte? ¿Y no te molestaría si vieras en ellos una actitud contraria y vieras que restan importancia a tus dificultades? Si uno de sus hijos cayera en la pobreza por el cautiverio 13 o por cualquier otra razón, ¿cómo se sentirían sus corazones en tal caso? Si supieran que algunas personas se han compadecido de su hijo y han sido muy generosas con él, ¿no pensarían que hicieron bien? ¿Sería usted propenso a acusarlos de locura o prodigalidad por haberle dado tanto? 2. Si alguna vez llegase un momento así, su bondad hacia los demás ahora no sería más que una reserva para ese momento. Si ustedes mismos se vieran en la calamidad y la necesidad, entonces encontrarían lo que han dado en caridad a otros. Listo para ustedes. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, dice el sabio. Eclesiastés 11:1. Pero ¿cuándo lo encontraremos? Nos dice en el siguiente versículo: Dad una porción a 7, y también a 8, porque no sabéis qué mal vendrá sobre la tierra. Entonces será el momento en que lo encontraréis. Cuando llegue el día malo, encontraréis de nuevo el pan que habéis echado sobre las aguas, cuando más lo necesitéis y lo necesitéis. Dios os lo guardará para ese momento. Cuando falte el otro pan, Dios os traerá el pan que antes echasteis sobre las aguas, para que no paséis hambre. El que da al pobre no tendrá escasez. Dar a los necesitados es como ahorrar para el invierno o para tiempos de calamidad. Es la mejor manera de ahorrar para ustedes y sus hijos. En tiempos de necesidad, los hijos a menudo encuentran el pan de sus padres, ese pan que sus padres echaron a las aguas. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sigue en el siguiente versículo. Él siempre es misericordioso y presta, y su descendencia es bendita. Ya sea que llegue o no el momento en que nosotros o nuestros hijos pasemos por una penosa escasez de pan, sin duda el mal azotará la tierra. Tendremos tiempos de calamidad en los que necesitaremos con urgencia la compasión y la ayuda de Dios, sino la de nuestros semejantes. Y Dios ha prometido que en esos momentos, quien haya sido de espíritu y práctica caritativos encontrará ayuda. Bienaventurado el que piensa en el pobre. El Señor lo librará en el tiempo de angustia. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bendito en la tierra,
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho del sufrimiento. En su enfermedad prepararás su lecho. Salmo 41, 1-3. A quienes han sido misericordiosos y generosos con otros en su aflicción, Dios no lo olvidará, sino que dispondrá que recibirán ayuda cuando estén en apuros. Sí, sus hijos cosecharán su fruto en el día de la angustia. 3. Dios ha amenazado a las personas sin caridad con que, si alguna vez se ven en calamidad y angustia, quedarán desamparadas. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará, pero no será escuchado. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.